Bien, vamos a ver. Dice así, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bien, habiendo resuelto ya nuestra joya técnica, yo quisiera comenzar con una pregunta y me gustaría que levanten la mano para saber si están de acuerdo o no. ¿Ustedes creen que el amor es algo importante? Levanten la mano, ¿quién cree eso? Bueno, hay algunos que creen que no. Bien, otra pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros debemos amar a las demás personas? ¿Están de acuerdo? Bien, nosotros todos instintivamente, seamos cristianos o no, estamos de acuerdo con que el amor es algo importante y es algo que debemos poner en práctica. El tema está en que nosotros, lamentablemente, cuando vamos a los periódicos, vemos las noticias, vemos muchas tragedias, asesinatos, violaciones, robos. Eso significa que nosotros, a pesar de que sabemos que el amor es algo bueno y que debemos amar a los demás, la verdad es que nosotros generalmente no lo hacemos. O no lo hacemos lo suficiente, no amamos lo suficiente como sabemos que deberíamos amar. Bien, básicamente lo que vamos a estar viendo hoy, el pasaje que acabamos de leer, es un recordatorio que el amor hacia los demás es un mandato que el Señor nos ha dado. Que dicho sea de paso, nosotros vivimos en una época donde el amor se ve de una manera solamente emocional. Hay personas que te puedan decir, bueno, yo amo a una persona cuando yo siento hacerlo. Y eso lo escuchamos mucho. Pero la verdad es que el amor, más que una emoción, es un mandato, es una orden. O sea, Dios nos manda, Dios nos ordena a amar, a pesar de que quizás no nos sintamos muy a gusto. Bien, leyendo el primer versículo, el versículo 7, dice lo siguiente. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y lo primero que vemos aquí es que Juan nos está hablando de un mandamiento. Y más adelante vamos a ver cuál es. El mandamiento es amarnos unos a otros. A ese es el mandamiento que se está refiriendo aquí. Lo vamos a ver más adelante. Pero lo primero que quiero que veamos es que él se está refiriendo a este mandamiento como un mandamiento antiguo. Como un mandamiento que él no se estaba ya inventando en ese momento, sino, como dice aquí, que era un mandamiento, primero, que ellos habían tenido desde el principio. O sea, los cristianos a los que Juan les escribe, ¿verdad? Dice que ellos tenían el mandamiento de amarse unos a otros desde un principio. Lo tenían desde hace mucho tiempo. Pero no solamente que ellos tenían ese mandamiento, sino también que ellos lo habían oído. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y aquí vemos de entrada que lo que el apóstol Juan está haciendo aquí es recordándonos un mandamiento que ya nosotros conocemos y sabemos, que es amarnos unos a otros. Ustedes levantaron la mano y estuvieron de acuerdo, primero, en que el amor es algo bueno y que segundo es algo que debemos poner en práctica. O sea, lo que vamos a ver aquí no es más que un recordatorio, que recordamos todos nosotros de que debemos amarnos unos a otros como Dios nos ha mandado. Y eso nos recuerda que nosotros como creyentes y como iglesia que somos, necesitamos que las cosas se nos recuerden, que la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios se nos sean recordados, así como estos cristianos necesitaban que les fuera recordado este mandamiento. Como les decía, el mandamiento al que Juan se refiere aquí es concreto y específicamente amarnos unos a otros. ¿Cómo lo sabemos? Bueno,
En el capítulo 3, versículo 23, lo tienen que buscarlo, se los voy a leer. Dice lo siguiente, y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. A este es el mandamiento al que Dios se está, al que Juan en este caso se está refiriendo, amarnos unos a otros. Ahora, tenemos que hacer aquí una aclaración porque la palabra amor es una palabra que se puede interpretar y puede significar diferentes cosas. O sea, no es el mismo amor, por ejemplo, que tú le tienes a un amigo, al amor que tú le tienes a un hermano, al amor que tú le tienes a una pareja, al amor que tú le tienes a Dios. O sea, son diferentes grados de amor y hay que especificar y saber aquí a cuál amor es que Juan se está refiriendo. Bueno, la palabra que él utiliza aquí para amor es una palabra bien específica, es la palabra ágape. Y ágape se refiere al amor que busca el bien del objeto amado. O sea, cuando una persona te ama y buscas que tú estés bien, que tú te sientas bien, a pesar de que quizás tú mismo o esa persona no se sienta muy bien, eso es amor, el amor ágape. A ese amor es que Juan se está refiriendo aquí. De hecho, cuando vamos al Evangelio de Juan, al pasaje más conocido de la Biblia, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor es el amor ágape. ¿Y qué pasó con ese amor? Que dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que nosotros, siendo pecadores, tengamos vida eterna. Creamos en Él y tengamos vida eterna. O sea, Dios por amor, por ese amor ágape, envió a su Hijo por nuestro bien, buscando nuestro bienestar, buscando que nosotros tengamos vida eterna, creyendo en Él. Y ese fue el amor que llevó a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo. Pero también es el mismo amor que nos habla en el capítulo 3, versículo 16 de Primera de Juan, en la página siguiente. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y este es el amor ágape también. Es el amor que nos lleva a dar y a poner nuestras vidas por otros, así como Cristo la puso por nosotros. Pero también dice en el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, si nosotros realmente amamos a nuestros hermanos con este amor que procura el bien del otro, si nosotros vemos a esa persona en necesidad, no lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque queremos su bien, queremos que él esté bien. Por lo tanto, vamos a buscar la manera de ayudar a esa persona. Y ese es el amor al que Juan se está refiriendo aquí. Al amor que busca el bien del otro. Pero también se nos dice en el capítulo 3, versículo 23, que nos amemos unos a otros como Cristo, como Él nos lo ha mandado. Pregunta, ¿cómo Cristo nos mandó a amar? Porque ok, ya yo sé que tengo que amar a mis hermanos, ya yo sé que tengo que procurar el bien de mis hermanos. La pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Qué tanto debo yo amar a mis hermanos? Bien, en Juan capítulo 13, en el Evangelio de Juan, no tienen que buscarlo, pero buscaré rápidamente. Juan capítulo 13, el Señor Jesucristo hablando. Juan 13:34 dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, debemos amarnos como Cristo nos mandó. ¿Y cómo Cristo nos mandó a amarnos? Como Él lo hizo. Como Él nos amó. Ahora, ¿cómo nos amó Cristo? Es la pregunta que debemos hacernos ahora. Juan 15:13 lo dice. Dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y más adelante vemos que Cristo puso su vida por sus amigos. Por lo tanto, si debemos amar como Cristo nos mandó, y eso significa amar como Él nos amó a nosotros, debemos estar dispuestos aún a sacrificarnos y a dar nuestras vidas por los demás. Y eso es un sacrificio.
eso es un golpe directo a nuestro egoísmo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos muy pendientes, vivimos muy centrados en que la vida gira en torno a nosotros, que los demás deben sacrificarse por mí, que yo debo ser servido. Pero la verdad es que Dios nos dice exactamente lo contrario. Dios nos dice, no debes vivir centrado en ti. Tú tienes que procurar ver la necesidad de las personas que te rodean y ayudarlos. Porque eso fue lo que Cristo hizo. Y eso nos lleva a nosotros a vivir una vida que no esté centrada en nosotros, sino una vida centrada en Dios mismo, sirviendo, amando y ayudando a los demás. Bien, en el versículo siguiente, en el versículo 8, dice lo siguiente: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí tenemos una aparente contradicción, porque él dijo en el versículo anterior que él no les estaba escribiendo un mandamiento nuevo, sino que estaba escribiendo un mandamiento antiguo. Pero ahora nos dice que él nos escribe un mandamiento nuevo. Parece algo extraño, parece algo contradictorio. Pero, para resolver esta aparente contradicción, tenemos que ir nuevamente a Juan, capítulo 13, versículo 34, que dice lo siguiente. El Señor Jesucristo hablando: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Tenemos que dejar algo claro aquí, y es que Cristo no fue el primero en dar este mandamiento de amarnos unos a otros. Ya ese era un mandamiento que estaba en el Antiguo Testamento: amar a los demás, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo nuevo en este mandamiento es que Cristo dijo: ustedes deben amarse como yo les he amado. Por lo tanto, Cristo se puso a él mismo como el modelo de amor, como el ejemplo a imitar. Si tú quieres saber cómo debes amar a alguien, mira a Cristo, mira su ejemplo. Él se pone a sí mismo como el ejemplo de amor para con los demás. Y nos sigue diciendo también que este mandamiento de amar es verdadero en él, o sea, en Cristo, y en vosotros. Y nosotros sabemos, y vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, que Cristo nos amó de tal manera que él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Es decir, Cristo no tenía que morir porque él nunca pecó. Y la paga del pecado es la muerte, él no debía morir. Él lo hizo por amor a pecadores como nosotros. Y dice aquí que por eso dice que él cumplió ese mandamiento de amar, porque él es el mayor ejemplo de amor. Él fue quien nos amó hasta lo sumo. Dice que él amó a sus discípulos hasta el fin, hasta cuando fue entregado. Pero también nos dice que no solamente en Cristo se cumple este mandamiento, sino que también dice que este mandamiento es verdadero en él y en vosotros, o sea, en los cristianos. Es decir, y aquí yo quiero ser bien claro con esto, porque Juan es bien claro con esto. Si tú eres una persona que no amas, difícilmente, por lo que dice aquí, tú seas cristiano. O sea, el amor tiene que ser algo que a ti te caracterice. Si no es algo que a ti te caracteriza, no eres cristiano. Y claro, uno puede decir que uno tiene momentos en los que peca, y el mismo Juan dice que el que dice que no peca es un mentiroso. Pero tú debes hacerte la pregunta a ti mismo y evaluarte: ¿qué es lo que a ti te caracteriza? ¿Es el odio? ¿Es el rencor hacia las demás personas? Quizá tú guardas algún rencor, algún odio hacia una persona. Si tú realmente eres creyente, si tú realmente eres cristiano, tú debes desechar eso, porque eso no debe ser algo que a ti te caracterice. Y la verdad es que aquí vemos nuevamente que Dios nos manda a hacer lo que ya nosotros hacemos. Es decir, ya nosotros como cristianos amamos a los demás, pero dice
Dios nos manda como quiera hacerlo, a pesar de que ya lo estamos haciendo. Y la razón por la cual Juan nos da este mandamiento es, como dice al final del versículo 8, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Jesucristo habla de sí mismo en Juan capítulo 8, versículo 12, que Él es la luz del mundo. Y Él vino al mundo a darnos luz en medio de las tinieblas, en medio del pecado, en medio de la maldad que hay en este mundo. Pero también nos dice, Él mismo nos dice en Mateo 5:14, que también nosotros somos la luz del mundo. Nosotros la iglesia, nosotros los cristianos también somos luz en este mundo. Y la razón por la cual Juan nos recuerda este mandamiento de amarnos unos a otros es para que nosotros caminemos y andemos en luz y estemos en luz y no en tinieblas. No sé si ustedes recuerdan, en uno de los primeros sermones que estuvimos hablando acerca de Primera de Juan, que dice que en el capítulo 9, versículo 5, dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Y qué nos dice más adelante? Que nosotros debemos caminar en luz, debemos andar en luz, porque Dios es luz. Si nosotros creemos que Dios es santo, nosotros también debemos buscar la santidad. Es decir, nosotros siempre debemos buscar imitar aquello que Dios hace. Si Dios ama, nosotros también debemos amar. Si Dios es luz, también nosotros debemos ser luz. Y la verdad es que dice aquí que las tinieblas van pasando. Pero las tinieblas van pasando en este mundo. ¿Ustedes saben por qué? Porque los cristianos alumbramos. O por lo menos eso es lo que se supone que debemos hacer. Nosotros debemos marcar una diferencia. Nosotros, a pesar de que en el mundo se odien, a pesar de que en el mundo haya tanta tragedia, tanta violencia, nosotros debemos marcar una diferencia y que esa diferencia alumbre al mundo y sea un ejemplo para ellos, no para gloria nuestra, no para que digan, wow, pero fulano sí es santo, no, sino para gloria del Señor. Porque al final, si nosotros somos luz, no es por nosotros, es por Cristo. Es porque Cristo está obrando con su Espíritu Santo en nosotros. Bien, finalmente los últimos 3 versículos, del 9 al 11, dice lo siguiente. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Como dijimos, aquí Juan compara el amor con andar en luz. El que ama anda en luz. El que aborrece anda en tinieblas o anda en oscuridad. Por lo tanto, si tú consideras que tú eres un hijo de Dios y Dios es luz, tú debes andar en luz. Y andar en luz, ¿qué significa según dice aquí? Amar a los demás, buscar el bien de los demás. Y una manera en que nosotros caminamos en luz, como dijimos, es amando a nuestros hermanos. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en un pasaje que leímos hace un momento, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Este es un ejemplo claro. Es decir, si tú ves a tu hermano, si tú ves a la persona que está sentada al lado tuyo aquí ahora, en una necesidad, y tú puedes ayudarlo, tú tienes con qué ayudarlo, pero tú no lo haces, dice, tú te cierras, tu corazón se cierra contra tu hermano. Tú hagas una pregunta: ¿cómo puede ser que el amor de Dios está en ti? Porque si el amor de Dios realmente está en ti, tú vas a buscar el bien de esa persona. Y no vean esto como algo muy lejos, muy aéreo. Esto es algo práctico, esto es algo que nosotros lo vivimos el día a día. O sea, pregúntate,
¿Cuándo fue la última vez que tú procuraste el bien de tu prójimo, el bien de la persona que está al lado tuyo, el bien de la persona que vive en tu casa, tus familiares, tus amigos? Y en esto nosotros debemos ser bien intencionales. ¿Por qué? Y aquí hay algo importante. Porque dice en el versículo 9, el que dice que está en la luz. O sea, si tú dices que tú estás en luz, si tú dices que eres cristiano, pero aborreces, o sea, no amas a tus hermanos, ¿qué dice aquí? Que tú todavía estás en tinieblas, tú todavía estás en oscuridad. Es decir, tú todavía no eres cristiano. Y fíjense que aquí no hay un punto medio. Aquí no dice, bueno, yo lo amo un poco y yo estoy entre la luz y la tiniebla, yo estoy ahí como entre dos. Pero aquí no habla de eso. Aquí dice, o tú estás en luz o estás en tinieblas. O es una cosa o es la otra, pero no puede ser las dos cosas juntas. O estás en luz o estás en tinieblas. O eres cristiano o no lo eres. O tú amas o no amas. Es una de dos. No hay una tercera opción. Y a lo que se refiere aquí con andar en luz, básicamente es también andar en santidad. Y andar en tinieblas se refiere a andar en pecado. Ahora, yo quiero que tú te hagas una pregunta a ti mismo, tú te evalúes y te preguntes. Aunque tú eres un pecador y yo soy un pecador y todos somos pecadores, dice aquí Juan que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, hazte la pregunta, ¿qué es lo que a ti te distingue? ¿Qué es lo que a ti te caracteriza en tu día a día? No solamente cuando estás aquí, cuando estás en el colegio, cuando estás trabajando, cuando estás en tu casa. ¿Qué es lo que realmente te caracteriza? ¿Tú amas buscando el bien del otro, así como Cristo buscó nuestro bien al venir al mundo y morir por nuestros pecados? ¿O realmente te es transparente, no te importa la necesidad de los demás? ¿Qué es lo que te distingue? Evalúate, piensa, examínate a ti mismo. ¿Tú estás caminando en luz o estás caminando en tinieblas? Es sano que nos hagamos esta pregunta, porque la palabra de Dios nos recuerda que el amor es un mandamiento, no es una opción, no es algo que depende de nuestras emociones, es algo que debemos hacer, porque Dios lo manda, porque Dios es luz y porque Dios nos ama, y nosotros debemos seguir con él. Finalmente yo quiero que si tú te has visto a ti mismo culpable al escuchar la palabra de Dios, si tú realmente has reconocido que no amas lo suficiente, si te has visto pecador ante esto que estamos viendo, yo te tengo una buena noticia. Y es una buena noticia que vimos en el capítulo 2, versículos 1 y 2 de Primera de Juan. En la página anterior dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, si tú te has visto a ti mismo como pecador y culpable ante este mandamiento de amar a los demás, dice que tenemos un defensor, que es Jesucristo. Si tú has creído en Él, tú debes creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados para que Él sea tu abogado, para que Él sea tu defensor. Y dice que Él es la propiciación, o sea, Él fue el que aplacó la ira de Dios que estaba en contra nuestra por pecados como este, por pecados como el no amar como Cristo amó. Así que si te has visto culpable, pídele perdón a Dios, arrepiéntete de tus pecados, acércate a Cristo, en Él hay perdón. Y pide al Señor que Él te dé un corazón que ame como Él amó. Que tú ames de una manera sacrificial. Que tú busques siempre el bien de las personas que te rodean. Así que vamos a orar finalmente para que el Señor nos ayude a poner esto en práctica. Y nuevamente les repito, si ustedes se han visto culpables ante este mensaje, en Cristo hay perdón.
Y ese amor que Él nos tuvo a nosotros, podemos pedirle que Él nos ponga en nosotros también. Así que vamos a orar. Cierre los ojos si quieren su cabeza, vamos a orar. Señor y Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre, por tu palabra, gracias por permitirnos acercarnos a ella, poder orarte, Señor. Mira que tú nos mandas que debemos amarnos nosotros a nosotros como tú nos amaste. Mira, Señor, que muchas veces nosotros no amamos de esa manera, y pedimos perdón por ello. Perdónanos, Señor, y al mismo tiempo te rogamos, danos de ese amor, Señor. Y si aquí hay alguna persona que tú hayas convencido de pecado a través de tu palabra, yo te pido que tú le perdones, Señor, y que tú traigas a esa persona a tus pies. Que esa persona vea el gran amor que tú tienes para con nosotros, en que tú diste tu vida sin tener que hacerlo para morir en nuestro lugar. Gracias, Señor. Ayúdanos a servirnos mutuamente, ayúdanos a crecer como iglesia, ayúdanos a amarte más a ti, Señor, y a pensar más en el amor que tú tienes con nosotros. Gracias, Padre, y todo esto lo traemos ante ti, en el nombre de Jesús. Amén.